¿Qué tal, mis queridos hermanos? Saluditos, bendiciones. Vamos a analizar la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una de las más importantes y complejas de la teología cristiana. Orígenes en el Nuevo Testamento. La idea de la Trinidad se encuentra implícita en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de San Juan y San Pablo. En el Evangelio de San Juan se describe a Jesús como el Hijo de Dios. Y en la Epístola de los Corintios, San Pablo habla de la relación entre Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Los primeros padres de la Iglesia, como San Justino y San Irineo, comenzaron a desarrollar la idea de la Trinidad. Sin embargo, no fue hasta el siglo III que la doctrina de la Trinidad comenzó a tomar forma. El Concilio de Nicea del 235 después de Cristo. El Concilio de Nicea fue un punto de inflexión en la historia de la doctrina de la Trinidad. En este concilio se estableció la divinidad de Jesucristo y se afirmó que era de la misma sustancia que Dios Padre. El Concilio de Constantinopla se estableció la divinidad del Espíritu Santo y se afirmó que era de la misma sustancia que Dios Padre y Jesucristo. La fórmula trinitaria. A lo largo de los siglos, la fórmula trinitaria se desarrolló y se refinió. La fórmula más comúnmente utilizada es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La influencia de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Tomás de Aquino, jugaron un papel importante en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. San Agustín en particular escribió extensamente sobre la Trinidad y desarrolló la idea de la relación entre las tres personas. La Reforma y la Contrarreforma. Durante la Reforma y la Contrarreforma, la doctrina de la Trinidad fue objeto de debate y controversia. Los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino cuestionaron la autoridad de la Iglesia Católica y su interpretación de la Trinidad. La teología moderna. En la teología moderna, la doctrina de la Trinidad ha sido objeto de reinterpretación y reevaluación. Algunos teólogos como Karl Barth y Hans Urs von Balthasar han desarrollado nuevas perspectivas sobre la Trinidad y su relación con la humanidad. En resumen, la doctrina de la Trinidad ha evolucionado a lo largo de la historia, desde sus orígenes en el Nuevo Testamento hasta la teología moderna. Cronología de los eventos más importantes. Siglo II. Los primeros padres de la Iglesia comienzan a desarrollar la idea de la Trinidad. Esto se inició con una idea, con los padres de la Iglesia en el siglo II. En el siglo III, la doctrina de la Trinidad comienza a tomar forma. En el 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea establece la divinidad de Jesucristo. En el 381 después de Cristo, el Concilio de Constantinopla establece la divinidad del Espíritu Santo. Siglo V. La fórmula trinitaria se desarrolla y se refina. Siglo XVI. La Reforma y la Contrarreforma cuestionan la autoridad de la Iglesia Católica y su interpretación de la Trinidad. Siglo XX. La teología moderna reinterpreta y reevalúa la doctrina de la Trinidad. Que la paz y la bendición del Señor estén sobre ti ahora y siempre. Podemos ver cómo se suscitó esta doctrina de la Trinidad y quienes lo formaban a través de los siglos.
y cómo ya en el siglo XX se reinterpretó. Desde el punto judío, ahora vamos a analizar desde el punto judío. Lo que ya vimos fue desde el punto cristiano, ¿verdad? Ahora vamos a ver desde el punto judío el desarrollo de la teología de la Trinidad. La teología de la Trinidad es un concepto central en la teología cristiana, pero no es aceptada por el judaísmo. Visión general de cómo se desarrolló la teología de la Trinidad desde el punto de vista judío. Orígenes del concepto de la Trinidad. En el judaísmo, la idea de la Trinidad no se encuentra en la Torah, o sea, en la palabra de Dios, ni en los escritos de los profetas. Sin embargo, en el siglo II a.C. surgieron algunas corrientes judías que comenzaron a desarrollar ideas sobre la naturaleza divina que se acercaban a la conceptuación trinitaria. Una de estas corrientes fue la de los fariseos, que creían en la existencia de dos poderes divinos: el poder de la misericordia y el poder de la justicia. Aunque no se trataba de una trinidad en el sentido cristiano, esta idea de dos poderes divinos se acercaba a la conceptuación de una naturaleza divina múltiple. El impacto del cristianismo. Con el seguimiento del cristianismo en el siglo I después de Cristo, la idea de la Trinidad comenzó a tomar forma. Los cristianos, que eran en su mayoría judíos, comenzaron a desarrollar la idea de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo era una entidad divina separada de Dios Padre. A medida que el cristianismo se extendió y se desarrolló, la teología de la Trinidad se convirtió en un concepto central de la fe cristiana. Sin embargo, para los judíos, esta idea era inaceptable, ya que parecía contradecir la idea de la unidad de Dios que se encuentra en la Torah. La Torah, ¿verdad? La palabra de Dios que nos habla en el judaísmo, los primeros libros. A medida que el cristianismo se extendió y se desarrolló, la teología de la Trinidad se convirtió en un concepto central de la fe cristiana. Sin embargo, para los judíos esta idea era inaceptable, ya que parecía contradecir la idea de la unidad de Dios que se encuentra en la Torah. La respuesta judía a la Trinidad. En respuesta a la teología de la Trinidad, los judíos desarrollaron una serie de argumentos para disfrutar la idea de que Dios es una entidad múltiple. Algunos de estos argumentos incluyen la unidad de Dios. Los judíos argumentan que la Torah enseña claramente que Dios es uno y único, y que no hay otros dioses además de Él. La falta de evidencia. Los judíos argumentan que no hay evidencia en la Torah ni en los escritos de los profetas que apoyen la idea de la Trinidad. La contradicción con la ley judía. Los judíos argumentan que la teología de la Trinidad contradice la ley judía, que enseña que Dios es uno y que no se debe adorar a otros dioses. En resumen, la teología de la Trinidad es un concepto central en la teología cristiana, pero no es aceptado por el judaísmo. Los judíos argumentan que la idea de la Trinidad contradice la unidad de Dios que se encuentra en la Torah, ni en los escritos de los profetas que apoye esta idea. Recuerda que la fe y la teología son complejos y pueden variar ampliamente entre diferentes culturas y tradiciones. Es importante respetar y aprender de las diferentes perspectivas para enriquecer nuestra comprensión del mundo y de la fe. Que Dios te bendiga y te guarde.
y te guíe en tu búsqueda del conocimiento y sabiduría. Que la paz y la bendición del Señor estén sobre ti ahora y siempre. Que tengas fe, esperanza y amor. Amén, aleluya. Gloria a Dios.